Comunicación vía Skype desde Río de Janeiro con el licenciado Santiago Pérez. Santiago, contanos por favor qué está pasando en Brasil. ¿Hay una crisis solamente económica o también es una crisis política? Bueno, realmente se podría decir que estamos en una triple crisis: económica, política e institucional. Desde el punto de vista económico, la economía brasileña ya ha pasado de la desaceleración a la recesión, y por los números que se manejan por estas horas, estaríamos cerrando el 2015 con una contracción del PBI de en torno al 1,5%, el desempleo en ascenso, y así como también la inflación ya llegando casi al 9% anual. Es decir, podría decir, lo que se podría decir es que el gobierno de Dilma Rousseff postergó para después de las elecciones del año pasado todas las medidas que podrían llamarse impopulares, es decir, estiró las medidas económicas impopulares hasta después, hasta inicio de 2015. Recordemos que en final de 2014 ya fue reelecta como presidente, pero en 2015 aplicó un fuerte paquete de ajuste fiscal y monetario para recuperar el equilibrio fiscal, que ya se está manifestando en una menor actividad económica y de mayor desempleo. Desde el punto de vista político, esta restricción económica ha realmente repercutido directamente en el humor social. La popularidad de la presidenta ha caído a números realmente muy bajos, en torno al 20% de imagen positiva, y esto ha desencadenado una crisis institucional que de alguna manera se entrecruza con los escándalos de corrupción que se están destapando, sobre todo en lo que respecta a la empresa estatal Petrobras. Y este escándalo de corrupción, sumado a la difícil situación económica y a la baja popularidad de la mandataria, ha hecho que las alianzas políticas del Partido de los Trabajadores en el Parlamento se vean resquebrajadas, afectando la gobernabilidad. Santiago, como analista político de la Cámara de Integración Económica Brasil y Argentina, ¿cómo nos impacta a los argentinos esta crisis, esta triple crisis allí en el país hermano? Bueno, recordemos que Argentina y Brasil son los dos principales socios del Mercosur. El Mercosur es una unión aduanera imperfecta, es un bloque relativamente rígido y cerrado a lo que sucede fuera del mismo, es decir, pone muchos obstáculos para que los países puedan avanzar en tratados de libre comercio con terceras naciones. Es decir, que es, digamos, un proyecto común, una unión que de alguna manera busca una complementación productiva. Y esto hace que Brasil y Argentina sean muy importantes, sobre todo en lo que respecta al comercio de bienes industriales, porque si bien en lo que respecta a la producción de soja, granos, producciones agropecuarias, los países pueden comerciar libremente con terceros países. En lo que respecta a bienes industriales, la industria argentina es muy dependiente de la demanda brasileña y viceversa. Así que esta contracción de la economía brasileña, esta baja en la demanda de bienes industriales, definitivamente repercute en la producción industrial argentina, que por este sistema aduanero rígido tiene ciertas dificultades para salir a vender sus producciones en otros mercados. Así que definitivamente son malas noticias para la Argentina. Esto se puede ver muy marcadamente en la industria automotriz, que fue uno de los sectores más dinámicos de la industria en los últimos años, que está sufriendo la caída de la demanda brasileña. Veíamos a través de las imágenes que nos llegan desde Río de Janeiro lo que ha pasado en los últimos días, allí donde residís, Santiago, que muchos manifestantes estaban pidiendo el impeachment, el llamado a juicio político de Dilma Rousseff. ¿Crees que eso finalmente se va a dar? ¿Puede haber una destitución de Dilma? ¿Puede dar un paso al costado Dilma Rousseff? ¿Puede ir preso Lula da Silva, como incluso han planteado algunos analistas? Bueno, ahí hay que tener en cuenta dos factores. Para llegar al impeachment, para que se pueda ejecutar esto, se necesitan dos elementos. Por un lado, que se pruebe una irregularidad, un caso de corrupción del mandatario, y por el otro, se necesitan 2/3 de los parlamentarios para que voten esta acción. Es decir, por un lado tenemos el frente judicial y por el otro lado tenemos el frente político. Desde el punto de vista político,
el sistema político brasileño, el sistema electoral brasileño tiene la característica que torna casi imposible que un partido tenga una mayoría propia. Ajá. Es decir, en el Parlamento se han presentado una gran diversidad de partidos. Por lo tanto, el Partido de los Trabajadores, desde la llegada de Lula da Silva en 2003, ha tenido que construir alianzas con otras fuerzas políticas para gobernar. En este momento, toda la base aliada está pendiendo un hilo. Puntualmente el PMDB, que es uno de los principales aliados políticos de Dilma Rousseff, la alianza se encuentra a punto de quebrarse. Si esto sucediera, estaríamos hablando que desde el punto de vista político se podría impulsar un impeachment. Es decir, en estas horas estamos siguiendo día a día las noticias porque el balance de poder parlamentario está a punto de quebrarse. Si esto sucediera, se podría avanzar. Desde el punto de vista judicial, en este momento no hay ningún proceso judicial que pueda comprometer a Dilma Rousseff. Pero, si vemos un poco la historia, la única vez que hubo un juicio político en Brasil fue cuando se dio con el entonces presidente Fernando Collor de Mello, y en aquella época el juicio político se basó en una irregularidad de que el mandatario no había pagado el seguro de un automóvil, es decir, una irregularidad en la compra de un automóvil privado, es decir, se agarraron de cualquier detalle legal del pasado como un delito muy menor, como una irregularidad en un auto, para llevar a cabo un juicio político. Así Santiago, que, la última pregunta y te agradecemos estos minutos. Sí. Desde los sectores más concentrados del mercado brasileño le pidieron a Dilma en los últimos días salir del Mercosur. ¿Crees que eso se puede dar? Me parece que lo que puede llegar a suceder en el mediano plazo no es que Brasil abandone el Mercosur, sino que plantee una reforma del mismo, porque Brasil tiene la necesidad, sobre todo los sectores económicos, industriales, tiene la necesidad de salida comercial. Por ejemplo, que Brasil tenga un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Sudáfrica, o con Rusia, o con China, con la India, y esto no se puede hacer porque para que Brasil tenga un tratado de libre comercio con la India, necesita que todos los miembros de Mercosur estén de acuerdo, por consenso. Puede ser que Brasil plantee una reforma para poder negociar libremente. Es decir, yo creo que no es posible un planteo de una reforma del funcionamiento de Mercosur que haya un quiebre del mismo. Santiago, te agradecemos estos minutos. Aquí desde Argentina te mandamos un abrazo grande, enorme. ¿Cómo está el clima allí en Río de Janeiro hoy? Bueno, hasta hace unas horas estaba muy caluroso, pero ahora está lloviendo fuertemente. Una clásica tormenta del estilo tropical que hay por aquí, que va a hacer que sí baje un poco la temperatura. Santiago, gracias, muy amable, un abrazo desde aquí.